These are the chaotic final moments of Israeli hostage Arbel Yehoud's 15 months in captivity. Flanked by masked militants, the 29-year-old appears terrified as she is hustled through a raucous crowd in Gaza's southern city of Khan Yunis. Red Cross vehicles and her freedom are just steps away. In Tel Aviv's Hostage Square, Israelis watch with dreaded anticipation as the scene unfolds live on television. Minutes later, Yehoud is handed over to Red Cross officials. Gadi Moses is next. Amid a sea of militants wearing the green and yellow bandanas of Hamas and Palestinian Islamic Jihad, the 80-year-old hostage is handed over to the Red Cross. The Israeli Prime Minister condemning the chaotic scene, calling it yet more proof of the unimaginable cruelty of the Hamas terrorist organization, demanding that the mediators ensure that such horrific scenes do not recur. In response, the Prime Minister delaying the release of 110 Palestinian prisoners, driving Palestinian youths into the streets. Amid clashes, at least 3 Palestinians are shot by Israeli forces, according to the Palestine Red Crescent. Hours later, the buses emerge from Ofer prison. Of the 110 prisoners being released, 32 were serving life sentences, including several responsible for deadly attacks on Israeli civilians. 30 children were also released. They had all been arrested in the last 2 years, some held without charge, none convicted of a crime. In Israel, emotional reunions as 3 Israelis held hostage by Hamas, including the Israeli soldier Agam Berger, were reunited with their families. 5 Thai hostages were also released, freed in addition to the 33 Israeli hostages being released during the 6-week ceasefire. President Trump's Middle East envoy also making an appearance at Hostage Square. Well, President Trump is committed to doing everything possible to help the families. Indicating one of 2 Americans set to be released in the coming weeks will be freed on Saturday. En su audiencia en el Senado este miércoles para debatir la confirmación de uno de los nominados más controversiales del presidente Donald Trump. Robert Kennedy Jr., quien de ganarse el favor de los senadores, se convertirá en el próximo secretario de Salud. Pero antes deberá convencerlos sobre cuestiones poco ortodoxas que le han ganado detractores en ambas bancadas, principalmente por haber difundido información errónea sobre la seguridad de las vacunas. Los recibos muestran que el señor Kennedy ha apoyado teorías de conspiración, charlatanes, especialmente cuando se trata de la seguridad y eficacia de las vacunas. Dijo el senador por Oregón, que señaló a Kennedy de sembrar dudas para disuadir a los padres de vacunar a sus hijos. Acusaciones que el exdemócrata y ahora republicano negó culpando a terceros. Las noticias han afirmado que estoy en contra de las vacunas o en contra de la industria. No soy ninguna de las dos cosas. Otro momento tenso ocurrió cuando los legisladores demócratas abordaron el tema del aborto. Kennedy, quien en el pasado defendió el derecho al aborto mientras se postulaba como presidente, dijo posteriormente que debería ser legal solo hasta cierto punto. Hoy, sin embargo, dijo que servía a gusto del presidente y que implementaría sus políticas. Senador, creo que todo aborto es una tragedia. Todavía no está claro hasta qué punto el nuevo gobierno buscaría desalentar la vacunación, pero los expertos afirman que si los niveles de inmunización caen bastante, las enfermedades y muertes prevenibles por vacunas podrían dispararse y afectar a los estadounidenses, entre ellos a las comunidades hispanas. El presidente de los Estados Unidos pidió un minuto de silencio mientras estaba en la sala de prensa, donde entregó declaraciones a los medios de comunicación desde la Casa Blanca. Estuvo acompañado del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, así como el secretario de Transporte, Sean Duffy. Durante esta jornada aprovechó esta intervención para nombrar a quien será el nuevo encargado de la FAA. Asimismo dijo que ya se había empezado el proceso de investigación y que era importante tratar de determinar exactamente qué sucedió. Esto después de haber publicado un mensaje en su plataforma de redes sociales asegurando que se debería haber evitado este accidente, responsabilizando de alguna manera a los miembros de la torre de control. Sin embargo, durante esta jornada explicó que todavía no hay una respuesta específica y que se sigue analizando.
mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que había una investigación que iba dirigida a determinar la altura en la que estaba viajando en helicóptero, lo que podría ser un factor de este accidente que llevó a la muerte, según las autoridades, de todas las personas involucradas. 60 pasajeros del avión de American Airlines que venía de Wichita, Kansas, a la capital de los Estados Unidos con una tripulación de 4 personas y 3 personas militares estadounidenses que iban en este helicóptero Black Hawk. Las operaciones de rescate ahora son de recuperación y de acuerdo a las autoridades, por lo menos 27 cuerpos habrían sido recuperados, así como se está movilizando parte de los escombros de este avión para continuar con la investigación. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Casa Blanca para Telearuba.